Buenos días a todos y bienvenidos a esta sesión de Observatorio de Recursos Humanos que viene, yo creo que en el día exacto, porque según el tema que vamos a comentar, ya sabéis, protección de datos en el ámbito de la inteligencia artificial, aunque el título pone Recursos Humanos e Inteligencia Artificial, es eso lo que vamos a ver, esos son los problemas de convivencia que va a tener, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer casar una cosa con otra? Pues justo ayer el Consejo Europeo ha dado luz verde a este Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial que ya ha traducido a los 27 idiomas y que además es el primer reglamento como tal eh, en esta materia en el mundo. Ahora nuestro ponente nos va a explicar un poquito más a fondo, pero auguro una sesión intensa, como generalmente son las de Observatorio de Recursos Humanos, pero en este caso todavía más, porque todo lo que tiene que ver con normativa, bueno, pues nos exige un plus de atención. Gracias a todos los que os estáis conectando. Como siempre os digo, no os preocupéis si tenéis que salir porque os enviaremos la grabación de la sesión completa, el resumen de la misma y el material que va a compartir amablemente Esteban, que paso a presentaros. Esteban López es abogado asociado del área Digital Law de Martínez Echevarría, despacho con el que ya tenemos larga tradición de colaboración y que en esta ocasión, pues bueno, ha aceptado dedicarnos su tiempo y su conocimiento este ratito, esta horita que tenemos por delante. Te cedo los trastos, bienvenido Esteban y nada, vamos a ello. Muchas gracias por las amables palabras. Pues sí, la verdad es que hoy es un día bastante bueno para hablar de inteligencia artificial. Ayer se aprobó el corrigiendo en la versión corregida del texto final del RIA, del Reglamento de Inteligencia Artificial, y próximamente se publicará y a los 20 días pues entrará en aplicación, pero luego entrará en vigor y la aplicación, pues ya veremos los plazos de qué parte entrará en aplicación o no. Bien, Ujú. la formación de hoy, bueno, la charla de hoy, voy a ir un poco pues de lo más básico a luego lo más concreto. Entonces, primero hablaremos de qué es un sistema de inteligencia artificial, cómo se considera la normativa, que es un sistema de inteligencia artificial. Hablaremos de la normativa que aplica al sistema de IA, no solamente la normativa que va a venir en el futuro, sino hablaremos de la que actualmente se aplica a la normativa con especial atención a la normativa de protección de datos y al Estatuto de Trabajadores de España. Luego haremos una breve paréntesis sobre las complicaciones, sobre cómo, eh, cómo casan la normativa de protección de datos y los sistemas de inteligencia artificial, porque puede que haya algunos aspectos que habrá conflictos y que tendremos que ver en el futuro cómo lidian las autoridades sobre estas incongruencias. Hablaremos de las normativas, aparte del reglamento, pues otras que también van a aplicar en los sistemas de inteligencia artificial, una breve mención sobre las certificaciones de inteligencia artificial que existen a día de hoy en el mercado y que es interesante para aquellas personas que desarrollan o que trabajan con sistemas de inteligencia artificial. Y luego ejemplos reales del impacto de la IA, siempre intentando enfocar bueno, desde el punto de vista de recursos humanos o gestión de personas. Bien, antes de nada, hay que ir un poco con la teoría, la historia. Y al fin y al cabo, el concepto de inteligencia artificial mm, nos parece siempre algo muy futurista, pero lleva desde el principio de los tiempos con nosotros. Ya en la antigua Grecia se hablaba de Talos, que era un autómata que tenía tenía la obligación de proteger a Creta tanto de las personas que entren y así como las personas que salían sin autorización del rey. Daba 3 vueltas a la isla y tenía ese prompt de proteger a la isla de extranjeros y de, de no dejar salir a las personas de la isla sin permiso del rey. Y en la misma línea, ya en el siglo XIX surge la leyenda del Golem de Praga, que era un gigante de barro que gracias a introducir una tablilla con la palabra de Dios, protegía y ayudaba al pueblo judío del gueto de Praga. No obstante, debido a su falta de criterio, generaba resultados no deseados o incluso la muerte de los ciudadanos que tenía que proteger, porque precisamente, y eso me parece muy interesante recalcarlo, porque es lo que sucede a día de hoy. Hay veces que
como no sabemos exactamente cómo funcionan los sistemas de IA o cuál puede ser el resultado que generen, nos pueden dar resultados no deseados que generen daño, impacto entornos digitales o físicos. Después de toda la parte más mitológica, vamos a ir con la definición exacta, o al menos la definición que trabaja el reglamento de inteligencia artificial. Un sistema de IA es aquel que está diseñado para funcionar con distintos niveles de autonomía, que puede mostrar capacidad de adaptación tras su despliegue y que, para objetivos explícitos, es decir, que se le hayamos dado, o implícitos, que es decir, que de los que hayamos dado pueda determinar que haya otros interesantes, infiere a partir de la información de entrada que recibe cómo generar resultados de salida, como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos físicos o digitales. Bien, de esta definición tenemos que darnos con cuatro elementos esenciales. Primero, distintos niveles de autonomía. Podemos tener un sistema de IA con redes neuronales que son capaces de tomar decisiones por sí mismas, simplemente con una información que se le dé de entrada y puedan actuar de forma autónoma. Hay otros que son más sencillos y simplemente van a actuar teniendo en cuenta, no hay que confundir automatización con inteligencia artificial, pero sí que dentro de esa libertad que pueda tener a través de los sistemas y de las herramientas que tenga de los algoritmos, pueda tomar una decisión mucho más limitada que otros. Luego tenemos la capacidad de adaptación, es decir, que es capaz de, con la información que reciba, tomar decisiones adaptándose a la realidad o la necesidad de lo que se le haya solicitado. Y el tercer elemento que hay que tener en cuenta es, a partir de la información de entrada, genera resultados. Es decir, con el prompt o con la información que se le introduce al sistema de inteligencia artificial, puede generar resultados derivados de esta información de entrada. Por ejemplo, si nosotros le pedimos a la IA que nos haga un anuncio para un perfil determinado de empleado, el resultado será el anuncio que le hemos solicitado, pero realmente a lo mejor le damos simplemente es el nivel de antigüedad, las funciones que va a tener, y con esa información, esas breves premisas, os puede hacer un anuncio sobre un puesto de trabajo. Y por último, la posibilidad de influir en entornos físicos virtuales, es decir, que con el resultado que genere puede tomar decisiones o puede generar contenidos que tienen un impacto tanto en el mundo virtual como en el mundo físico. Por ejemplo, en el caso de la gestión de personas y recursos humanos, si tenemos un algoritmo que puede tomar la decisión de si contratar o no a una persona, dependiendo de su perfil o de información que esté publicada en su candidatura, ahí va a tener un impacto en el mundo físico, porque debido a las que han tomado a la decisión de este algoritmo, de este sistema de inteligencia artificial, tiene un impacto de influir en el mundo físico, es decir, que no se le contrate a esta persona. Bien, ¿por qué es importante esta charla? ¿Por qué consideramos que tenemos que enfocarlo desde el punto de vista de la IA y de recursos humanos? Porque, según esta noticia, casi el 40% de las empresas españolas ya incorporan sistemas de inteligencia artificial en recursos humanos. Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta que tenemos que ser cuidadosos con, con estos sistemas de inteligencia artificial y ser respetuosos y ir con el cumplimiento normativo en la mente. Porque muchas veces lo que sucede es que nuevos proveedores nos dicen, oye, eh, tenemos una nueva herramienta con inteligencia artificial que os va a ayudar a ser mucho más eficiente en la búsqueda de candidatos. Claro, y nosotros siempre va a ser positivo contratar un sistema que haga todo más eficiente. Pero a la hora de contratar ese servicio que te ofrece ese proveedor, vamos a tener que cumplir una serie de obligaciones. He visto que hay una mano levantada. Si no os importa, vamos a dejar las preguntas para el final de la presentación y al final de la presentación dejaremos un rato para preguntas y respuestas y resolveremos ahí todas las dudas que tengan. Entonces, continuando con la presentación y teniendo en cuenta
que esto es una realidad y no es algo futurista, que esto está en el día a día, y estoy seguro que muchos de los que están aquí presentes están utilizando este tipo de herramientas, vamos a abordar la cuestión. Y bien, como adelanté al principio, mucha gente se piensa que va a estar regulada la IA únicamente por el reglamento de inteligencia artificial. Efectivamente, es el primer documento normativo que trata de forma integral la cuestión de la inteligencia artificial, pero no significa que actualmente la IA esté en un estado de alegalidad, como si fuese el salvaje oeste, sino estamos hablando de que hay normativas que aplican a día de hoy a los sistemas de inteligencia artificial y que debemos de tener en cuenta a la hora de implementar o desarrollar un sistema de inteligencia artificial. Aquí hemos enfocado unas cuatro bloques, pero realmente eh, tenemos que tenerlos, hay muchos más por ahí sueltos, como puede ser el Código Penal, el Código Civil, etcétera. Hablamos sobre el Data Act. El Data Act es un reglamento europeo que está relacionado con la información que producen los IoT o los productos desconectados a Internet. Esta información que generan estos productos, estos datos, son, pueden ser datos personales o no personales, y las personas que utilicen este tipo de productos tienen el derecho a estos metadatos, a hacer un nuevo derecho de portabilidad o incluso a eliminarlos. Entonces, los sistemas de IA que estén conectados a Internet y que generen estos metadatos también van a estar obligados por esta normativa que sobre el tema de acceso o la portabilidad de estos metadatos. Por otro lado, tenemos el copyright, la propiedad intelectual. Tenemos que tener en cuenta que la Directiva Europea sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital recoge un límite de la propiedad intelectual, que es el límite de minería de texto. Un límite de la propiedad intelectual son aquellas circunstancias que pueden suceder donde podemos tratar contenido protegido por propiedad intelectual sin necesidad de pedir autorización del titular de los derechos. Por ejemplo, el caso que más típico es la parodia. Yo puedo utilizar un contenido protegido por propiedad intelectual siempre que haga una versión cómica sobre ese mismo contenido. En relación a la minería de texto, este límite se refiere que todos los sistemas, bueno, todos los sistemas, es posible para entrenar al sistema de IA hacer un sistema de scrapping o tratar la información que esté accesada en Internet, la información, los textos que estén en Internet o fuentes públicas, siempre y cuando el titular no haya negado o denegado esta posibilidad de forma expresa. Entonces veremos en el futuro muchas páginas web que van a tener un apartado específico diciendo que no permiten la minería de texto en el contenido de su página web. Y a todo esto, hablemos de si el contenido generado por un sistema de inteligencia artificial está protegido por propiedad intelectual. Y la respuesta es rotundamente no. A día de hoy, la propiedad intelectual solo se está vinculada a las personas físicas. Ya existió una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el mono Naruto. Este caso, un caso simpático, un fotógrafo dejó una cámara en mitad de la selva y un mono se hizo una selfie, el mono Naruto, por la que el fotógrafo dijo que era el titular de los derechos de propiedad intelectual. No obstante, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que no, que la foto lo había hecho el mono, que el fotógrafo no había decidido el encuadre ni la forma ni no había tenido una decisión artística sobre la foto y por ello no tenía derechos de propiedad intelectual porque la propiedad intelectual solo está vinculada a personas físicas, a humanos. Bien, luego tenemos la que creo que va a ser la más compleja de cumplir en estos sistemas de inteligencia artificial, que es el GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos, o la LPD-GDD, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Derecho de Garantías Digitales. Eh, ¿Qué es lo que esta normativa aplica si el sistema de inteligencia artificial trata datos personales?
Con datos personales nos referimos a cualquier información relacionada con una persona física, o con un humano. Es decir, nombre, correo, perfiles de LinkedIn, cargos, cualquier información, color de pelo, raza, datos de salud, discapacidad, cualquier información relacionada con una persona física están vinculadas, se consideran datos personal y le aplica esta normativa. Por tanto, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tratamos con un sistema de inteligencia artificial, la normativa nos dice que estos se consideran tratamientos de riesgo alto, es decir, que pueden tener un impacto importante en los derechos y libertades de los ciudadanos. Por ello, antes de llevar a cabo cualquier proyecto, ya sea con desarrollo o implementarlo en la propia empresa, es necesario realizar un PIA o una evaluación de una evaluación de impacto de protección de datos, en donde determinamos los riesgos, los controles de seguridad, las medidas de seguridad que vamos a aplicar a esos riesgos y que nos va a ayudar a que salga de forma, o debería salir, o si no, no sale, un riesgo residual bajo, es decir, bajo o medio. Porque si el riesgo residual, es decir, si el riesgo inicial tras aplicar las medidas de seguridad nos sale alto, este riesgo residual que estamos hablando, no podríamos continuar con el tratamiento, deberíamos solicitar autorización a la autoridad correspondiente, autoridad de supervisión correspondiente, que en este caso en España es la EPD. En el siguiente slide vamos a hablar sobre los problemas con los derechos de protección de datos. Y desde aquí yo siempre hago una recomendación que en la medida de lo posible, si podemos utilizar datos sintéticos, es decir, datos que aparentemente son como datos personales, pero son falsos, son creados ex profeso para entrenar la IA, pues esto siempre es preferible, porque en esos casos, al no haber datos personales, no le aplicaría la normativa. Y hago una especial referencia al Estatuto de Trabajadores, porque es uno de los de las pocas leyes que existe actualmente en España, donde se menciona de forma expresa los sistemas de inteligencia artificial y aparte con un impacto relevante. En el artículo 64, los derechos de información y consulta y competencia de los comités de empresas, nos habla que una de las informaciones que tiene que tener acceso el comité de empresas es los parámetros, reglas o instrucciones en los que se basan los algoritmos y sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que inciden en las condiciones de trabajo, acceso y mantenimiento del empleo, incluir la elaboración de perfiles. Es decir, antes de implementar o contratar o desarrollar un sistema, bueno, desarrollar no, bueno, pero antes de implementar o contratar un sistema de inteligencia artificial con estas finalidades para que pueda incidir o que pueda incidir en las condiciones de trabajo, el acceso o mantenimiento del empleo, debemos informar al comité de empresa cuáles son los parámetros, las instrucciones que se le ha dado a este sistema y, sobre todo, tenemos que ser capaces de explicar el resultado que ha dado el sistema de la IA. Este texto va muy en línea con el nuevo reglamento, pero que en mi experiencia no se suele tener muy en mente y sobre todo teniendo en cuenta la beligerancia que puede tener algunos comités de empresa. Bien, voy a continuar y voy a hacer una parada técnica aquí para echar un buche de agua. Y vamos a hablar sobre la compatibilidad de la normativa de protección de datos con el sistema de inteligencia artificial. ¿Son compatibles? Una pregunta que me hago, porque claro, tenemos varias cuestiones a tener en cuenta. Por un lado, los principios de protección de datos. El artículo 5 del RGPD nos habla que tenemos que cumplir con una serie de principios y entre ellos está la limitación de la finalidad. Es decir, que los datos que recabemos tienen que estar vinculados a una finalidad concreta y no pueden ser utilizados para otra finalidad. Pero claro, si utilizamos un sistema de GenAI, o sea, IA generativas, yo soy capaz de utilizar con esa información resultados distintos, incluso resultados que no soy ni capaces de imaginar, lo hemos dicho, para finalidades explícitas o implícitas.
y el sistema de IA puede inferir cómo utilizar esa información para otras finalidades que nosotros no hemos sido capaces de informar. Entonces, cómo va a ser posible informar de finalidades que no podemos imaginar? Entonces, ahí tenemos nuestro primer escollo para el cumplimiento al 100% de la normativa. Luego tenemos la base legitimadora. ¿Con qué nos hablamos con la base legitimadora? El artículo 6 nos cuenta que para tratar un dato personal, para que sea lícito, tiene que haber una serie de circunstancias que se cumplan en ese tratamiento. El más conocido de todos es el consentimiento, pero también existe la ejecución del contrato, el interés público, el interés vital o el interés legítimo. Entonces, la base legitimadora es necesaria para que el tratamiento sea lícito, pero claro, es que en un proceso de un sistema de IA tenemos varias fases y para cada fase tendremos que tener una base legitimadora correspondiente. Para la recogida de esos datos tendremos que tener una base legitimadora. Para entrenar esa información, la información que hemos recogido, para poder entrenar nuestro sistema de IA, tendremos que tener otra base legitimadora. Para poder suministrar ese producto con esos datos personales, tendremos que tener otra base legitimadora. Puede ser la misma, pero me refiero que cada una son independientes. Si uso la IA con una aplicación o con un API, debemos tener también esa base legitimadora. Y si queremos usar los resultados de la IA, generados por la IA, que contengan datos personales, también deberíamos tener una base legitimadora. Entonces, esto no es tan problemático, lo único que hay que hacer es un trabajo más de hilar fino y tener claro qué fases existen en el proceso y si cada fase de estas tiene su correspondiente base legitimadora. Luego, derechos de protección de datos. Y con referencia al dato de categoría especial, se complica todavía más porque no solamente hay que tener la base legitimadora del artículo 6, sino también una de las excepciones del artículo 9. Es decir, que o tenemos el consentimiento expreso del interesado o que es necesario para la ejecución de las obligaciones del responsable, si es para fines de medicina preventiva, etcétera, etcétera. Como decía, el artículo, cuando hablamos de derechos de protección de datos, los derechos de supresión, los derechos ARCO, que se conocía con la antigua normativa, con la LPT de 1599, los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, todos esos derechos, ¿cómo se van a ejercer? Porque si yo incluyo esta información, estos datos personales, en un sistema de inteligencia artificial, ¿será posible poder, dentro de esa nube de esos datos de entrenamiento, quitar mis datos personales y que los resultados que genere esa IA no tengan en cuenta estos datos personales? Es complejo y a primera vista parece que no será posible. Os incluyo aquí un enlace que es interesante donde tú puedes incluir tus datos personales o si cualquier otro contenido que usted consideren para ver si ha sido entrenado para cualquier sistema de IA. Y entonces ahí pueden ver si vuestros datos personales, vuestro contenido, ha sido entrenado para un sistema de inteligencia artificial. Luego, hablamos de los PIAs, de las evaluaciones de impacto. Como dijimos, esto es una de las fases esenciales porque los sistemas de inteligencia artificial se consideran que tienen un riesgo alto. Claro, entonces tenemos que ser capaces, desde el punto de vista de protección de datos y también desde el nuevo reglamento, pero eso lo haremos más adelante, tenemos que aplicar el explainability by design, es decir, la capacidad de explicar el algoritmo desde el diseño. Porque tenemos que para poder aplicar o identificar esos riesgos y aplicar las medidas de seguridad correspondientes para proteger los datos personales, tenemos que ser capaces de cómo tomar decisiones el sistema de inteligencia artificial, cómo evitamos que existan fallas, que existan sesgos que afecten a la toma de decisiones del sistema de inteligencia artificial y que puedan afectar los datos personales de los interesados. Y como también tiene que tener en cuenta cómo puede afectar este sistema a los derechos fundamentales de los interesados.
Si este derecho fundamental va en relación sobre si obtener una beca o no, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que si no somos capaces o si el sistema funciona de forma incorrecta, puede afectar al acceso a la educación de, de los interesados. Entonces, en esta evaluación de impacto hay que trabajar de forma muy, muy unida con el equipo técnico para poder abordar todas estas cuestiones. Luego tenemos el tema de la transferencia internacional de datos. Como saben, los datos sí tienen que ser, en la medida de lo posible, tratados en el espacio económico europeo o en aquellos países con una decisión de adecuación de la Comisión. En caso de no ser así, hay que aplicar algunas de las medidas de garantía del artículo 46, como las cláusulas contractuales tipo. Ahora bien, si yo tengo un sistema de IA, ¿es posible que este sistema esté localizado únicamente en un servidor de Europa? O teniendo en cuenta las características de la IA, puede estar en varios servidores a la vez la información que se entrena. Y por último, para no aburrirle, tenemos la autoridad de control. Con el nuevo reglamento va a existir una nueva autoridad de control que va a ser la que gestione los sistemas de inteligencia artificial de riesgo alto. Y además incluye en el nuevo reglamento que tenemos que comunicar si existe alguna brecha, alguna violación de seguridad. Pero claro, si esta violación de seguridad, esta brecha, va sobre datos personales, tenemos un conflicto con la Autoridad de Protección de Datos, es decir, con la EPD en España. ¿Quién va a ser la autoridad que gestione esta brecha? ¿Tenemos que actuar o repetir el procedimiento administrativo por dos vías distintas? Eso es lo que todavía no tenemos respuesta y veremos en el futuro cómo se resuelve por las autoridades correspondientes. Ahora van a ver un poco lo que va a venir en el futuro. Vamos a ver el intento que ha hecho la Unión Europea, que ya no puede, bueno, ni la Unión Europea, ni ningún país del mundo, ninguna organización internacional puede evitar no tratar la inteligencia artificial en sus procedimientos normativos o al menos en sus decisiones de gobierno, porque va a tener un impacto fundamental en el futuro. La Unión Europea, siguiendo el efecto Bruselas, es decir, su forma de influenciar en el tablero geopolítico es a través de las normativas. Como son normativas extraterritoriales, aunque sea una empresa fuera de la Unión Europea, va a tener que cumplir con la normativa que establezca o el punto de vista que establezca la Unión Europea, como es el caso del GDPR, del RGPD. Entonces, es lo que decimos aquí, ya no es una cuestión de la normativa que va a venir, tal. Es que la normativa del futuro no es tan del futuro, es normativa del ahora, del ya. Actualmente, en relación con los sistemas de inteligencia artificial, tenemos un triángulo, tenemos tres. Por un lado, el reglamento de inteligencia artificial que ayer ya se aprobó y próximamente tendremos el texto definitivo publicado en el diario oficial de la Unión Europea. Este reglamento, que se caracteriza, tiene una aproximación al riesgo, es decir, clasifica a los sistemas de inteligencia artificial según el riesgo que tengan. Pueden ser usos prohibidos usos prohibidos del sistema de IA, riesgo alto, riesgo limitado o riesgo nulo. Bien, intenta promover una IA centrada en el ser humano, siempre garantizando los derechos fundamentales, en la medida de lo posible, y establece las normas para la introducción en el mercado de estos sistemas, la puesta en el servicio y la utilización de los sistemas de IA en la Unión Europea. También, como he comentado, prohíben algunas prácticas de sistemas de IA, como por ejemplo aquellas que estén vinculadas con una puntuación social, teniendo en cuenta las características o comportamientos de los ciudadanos, como sucede en China. Y luego existe una perspectiva un poco más flexible para las pymes y startups, intentando siempre dar facilidades a estas. Por otro lado, tenemos la Directiva de Responsabilidad Civil Extracontractual de la IA. Esta todavía está pendiente de aprobación y se intenta luchar contra el Black Box Effect, es decir, intenta que las empresas sean responsables de los resultados que generen sus productos.
de tal forma que diga, no, no, no te puedo responder o no me hago cargo del daño que te haya hecho mi producto, porque no sé por qué ha hecho o ha dado esa respuesta. El ámbito de aplicación es para todas aquellas demandas civiles, responsabilidad por culpa o negligencia y reclamación de daños y perjuicios causados por un sistema de IA. Esto también lo que ayuda esta directiva es que existe una presunción de causalidad. Es decir, en el momento que un sistema de IA ha generado un daño, se presume que ha sido causado por el sistema. Entonces tiene que ser la empresa el que demuestre que no. Por eso también se ayuda la relación de pruebas en relación al sistema de IA. Es decir, ya no tiene que ser el interesado el que tenga que probarlo, sino que la empresa tiene que ser el que aporte esa información y que ayude a solventar si la IA ha sido responsable o no del daño. Existe en precisión de Juris Tantum, como los sistemas de alto riesgo, como ya hablaremos, como los sistemas de recursos humanos, como puede ser la gestión y de empleados o de procesos de selección. Sistemas que no son de alto riesgo cuando no hay pruebas suficientes o para actividades no profesionales. Esta directiva puede ser conflictiva porque parece que se hace una inversión de la prueba y es necesario que la empresa pruebe que es inocente. Entonces tendremos que ver un poco cómo se aplica esto a la práctica. Y por último, se ha hecho una revisión de la Directiva de Responsabilidad de Productos Defectuosos, que claro, era una normativa que tenía más de 40 años o casi 40 años, de 1985. Y esta normativa ha sido revisada para incluir los sistemas software y los sistemas y algoritmos con inteligencia artificial. Se centra en la responsabilidad por productos defectuosos y que nos permite solicitar una indemnización si el sistema de IA causa daños. Y otra de las novedades es que antes existía unos límites, tanto del umbral inferior como el límite máximo, ya han sido eliminados. Bien, sé que es mucho texto, os enviaremos el documento para que lo tengan, pero hemos intentado resumir los puntos más esenciales del RIA, del Reglamento de Inteligencia Artificial, en una sola slide. Entonces, queremos centrarnos en todas estas cuestiones que consideramos de relevancia para el día de hoy y que, a pesar que ya hablaremos que la entrada en aplicación en general será a los 24 meses desde la aplicación, es decir, en 2026, es necesario ya tomar acciones para poder tratar y enfrentar a estas cuestiones para que no suceda como en 2018 con el Reglamento General de Protección de Datos, que de repente nos bombardeaban con correos diciendo hemos cambiado nuestra política de privacidad. Bien, tenemos aquí el ámbito de aplicación. ¿A quién le afecta esta normativa? Tanto a proveedores, importadores, distribuidores, fabricantes de productos que incluyen un sistema de IA y responsables del despliegue de sistemas de IA. Esto es importante, porque no solamente son aquellos que comercialicen con sistemas de IA, no solamente afecta a aquellos que desarrollen sistemas de IA, sino también hay obligaciones para aquellos que implementen el sistema de IA en sus sistemas o en su empresa. Es decir, si ustedes contratan un proveedor con inteligencia artificial, también les aplicarán las obligaciones del RIA. Bien, como hablamos antes, el RIA tiene un enfoque pues un poco desde el riesgo. Entonces tenemos las prácticas de sistema de IA prohibidos, como aquellas que sean capaces de manipular, engañar para alterar el comportamiento, la predicción de probabilidad de infracción penal o la categorización por datos de categoría especial, es decir, por raza, orientación sexual, etcétera. Y eso está incluido en el artículo 5 y siguiente. Luego tenemos el sistema de inteligencia artificial de riesgo alto. Tenemos el anexo 1 y obligación de evaluación de conformidad, que son normativas armonizadas de la Unión Europea, relativas a productos que tienen que tener unas estructuras y contenidos similares, como por ejemplo los ascensores, los trenes, los aviones, temas nuclear, etcétera. Entonces, todos estos sistemas de IA aplicados a estos sectores tienen que tener una evaluación de conformidad
teniendo en cuenta lo que establece el RIA y la normativa específica. Y luego tenemos el anexo 3. El anexo 3 nos da una serie de ejemplos que ya se considera que son de riesgo alto, a no ser que se pruebe lo contrario. Tenemos, por ejemplo, el reconocimiento biométrico, la gestión de empleados y candidatos, el sistema de IA aplicado a la educación, etcétera. Y luego tenemos sistemas de bajo riesgo o limitado, que son aquellos que, a pesar de que utilizan inteligencia artificial, se enfocan a cuestiones muy administrativas, cuestiones básicamente que no tienen un impacto real o importante en el entorno en el que se desarrolla. Luego, las autoridades, va a haber una oficina de inteligencia artificial. En España tenemos una autoridad de inteligencia artificial. Hemos sido el primer país en la Unión Europea en desarrollarla. Va a haber un comité europeo de inteligencia artificial que va a tener un representante de cada Estado miembro. La ESIA es la autoridad española. También va a haber un supervisor, va a estar el supervisor europeo de protección de datos por toda la parte de protección de datos y aparte también la oficina de inteligencia artificial, que es una, que no documenté, pero es una entidad europea. Las funciones de estas autoridades, la coordinación y compartir conocimiento técnico y reglamentario y aparte de asesoramiento de cómo cumplir con la normativa. Tenemos la parte de los modelos de IA de uso general, que son básicamente ChatGPT, para que lo tengan en la mente. Son aquellos que son entrenados con un gran volumen de datos utilizando la autosupervisión, lo que se considera modelos fundacionales, ¿vale? Y de que se caracterizan que tienen un grado considerable de generalidad y pueden hacer de manera competente varias tareas distintas. ChatGPT es el ejemplo perfecto, porque utilizando la gran cantidad de datos que se le introduce, puedes decirle que te haga un poema, un chiste, que te haga un Excel, una imagen, bueno, una imagen ya con, no sé, con Midjourney o con GenAI, bueno, cualquier otro sistema de inteligencia artificial. Estos sistemas se pueden integrar en otros sistemas o aplicaciones posteriores y existen una categoría que solamente voy a ir por encima, que son los ricos, son aquellos modelos de IA de uso general con riesgo sistémico, que son aquellos que tengan capacidad de gran impacto. Se considera que tenga gran impacto aquellos que tengan un flop, es decir, que son la capacidad de rendimiento sea superior a 10 elevado a 25, y también aquellos sistemas de IA que estén en el nexo 13 del RIA. Las sanciones, que yo creo que esto es lo que más impacta y lo que va a dejar más huellas. Las sanciones están muy en línea con su prima del RGPD. Aunque van a escuchar mucho que las sanciones son hasta 35 millones, ¿de acuerdo? Esto va a ser el caso más raro. ¿Por qué? Porque son aquellas relacionadas con los sistemas de IA prohibidos. Es decir, aquellos que estén hablando de manipular, de hacer categorización por datos de categoría especial, de predicción de infracción penal, de biovigilancia de forma masiva. ¿Qué más? Lo que hemos dicho, el ejemplo de China de una puntuación social, dependiendo del scoring social, dependiendo de tu actuación en el día a día. Son casos muy extremos y muy raros. Entonces, aunque sí es cierto que puede ser de hasta 35 millones o hasta el 7% de su volumen de negocios mundial, esto va a ser lo menos común. Lo que sí va a ser común es que para aquellos sistemas de riesgo alto va a ser hasta 15 millones o el 3% de la facturación mundial anual. Luego, para el resto de casos, el resto de incumplimientos que no relacionados con obligaciones de sistemas de alto riesgo, hasta 7,5 millones o el 1%. Y en los casos de las pymes, incluidas las empresas emergentes, las startups, esta multa podrá ser reducida teniendo en cuenta los apartados que hemos comentado anteriormente, siempre y cuando cuál sea la menor. Y por último, vamos a entrar en un poco el lío que existe en la entrada de aplicación. Todo el mundo va a decir que va a entrar en aplicación 24 meses.
Pero eso no es tan del todo cierto, porque las disposiciones generales y las prácticas de IA prohibidas van a entrar en aplicación a los 6 meses de la publicación del Diario Oficial de la Unión Europea. Es decir, lo que hemos dicho de ese sistema de IA manipuladora o el caso de China, a los 6 meses va a entrar en aplicación. Las autoridades notificantes, los modelos de IA general, gobernanza y las sanciones en sí mismas, va a entrar a los 12 meses que se publique. Y luego la clasificación de los sistemas de IA de alto riesgo y sus obligaciones a los 36 meses. Entonces, para aquellos sistemas de IA relacionados con la selección o la gestión de personal, las obligaciones de este reglamento y sus sanciones entrarán en aplicación dentro de 3 años, a los 36 meses. No obstante, no significa que hay tiempo, no significa que hay una cuestión de nos podemos relajar. Es importante que desde el primer momento las empresas estén trabajando y cumpliendo con las normativas y esté todo en orden, porque las sanciones que estamos hablando ya no solamente sería por el RIA, porque si también hay datos personales de por medio, también tenemos la posibilidad de que nos sancionen por esa otra. Entonces, desde el primer momento que tengamos un sistema de inteligencia artificial, tenemos que abordar todas estas obligaciones. Y aquí lo que os he estado comentando, los recursos humanos y sistemas de IA son considerados de riesgo alto. Aquí tengo un extracto del anexo 3 que habla que los sistemas de empleo, gestión de trabajadores y acceso al autoempleo destinados a ser utilizados para contratación o la selección de personas, en particular para publicar anuncios de empleo específicos, analizar y filtrar solicitudes de empleo y evaluar a los candidatos, son de riesgo alto, al igual que aquellos que estén destinados para tomar decisiones que afectan las condiciones de relación de índole laboral o la promoción o rescisión de relaciones contractuales a través de comportamiento individual, rasgos característicos personales, etcétera, etcétera. Entonces, es importante tener en cuenta que esto va a ser la realidad de todas aquellas empresas que contraten o desarrollen sistemas de IA con estas finalidades, que van a ser considerados de riesgo alto y van a aplicarle las obligaciones del RIA, del Reglamento de Inteligencia Artificial. Maite, no sé cómo vamos de tiempo, No, pero vamos bien, tranquilo, vamos bien, vale, ¿verdad? Ya tenemos perfecto. 15 minutos por delante, puedes ocupar los que necesites Ah, y vale, de pasamos a las acuerdo. preguntas que yo estoy acumulando preguntas. Yo creo que no vamos a poder responderlas, por lo menos las mías, ¿eh? Porque tengo muchas. Venga, a ello. Vale, genial. Pues entonces voy a seguir. Y esto lo que tenéis delante es una matriz de obligaciones dependiendo del obligado, del sujeto obligado. Esto lo ha hecho la IAPP, la Asociación Internacional de Profesionales de la Privacidad, y podrán ver que tenemos aquí a los providers, que son las empresas que desarrollan sistemas de IA, y luego tenemos a los deployers. Los deployers son los responsables de implementación de los sistemas, es decir, aquellas empresas que contraten los sistemas de IA y le implementen sus sistemas. Eh, Todas estas obligaciones que veis en pantalla son las que recoge la normativa y no, quiero centrarme únicamente en los deployers porque entiendo que es el caso general que es los que tenemos hoy las asistentes. Entonces, entramos en el artículo 9 que tenemos que tener un sistema de gestión de riesgos bien desarrollado. Tenemos que desarrollar la información y transparencia que se va a aportar a los interesados de estos sistemas de IA. Tenemos que asegurarnos también que exista una supervisión humana de los resultados que genere la IA. Tenemos que también implementar las obligaciones de correctoras y la de información. El, Existen unas obligaciones o responsabilidades en relación a la cadena de cadena de valor del sistema de IA desde que se desarrolla hasta que se implementa y que tenemos que tener en cuenta a la hora de implementar el sistema. El- Luego el artículo 26 recoge las más obligaciones relacionadas con los sistemas de riesgo alto. Luego es necesario hacer un FRIA, es un Fundamental Right Impact Assessment, donde una evaluación de derechos humanos para ver cómo afecta este sistema a los derechos humanos de los interesados.
Luego es necesario registrar todos los sistemas de IA, incluso si nosotros lo usamos en un registro que va a haber a nivel europeo. También se va a tener que incluir en esta base de datos de este sistema de alto riesgo un sistema de monitorización de los planes de implementación del sistema de riesgo de cada empresa, así como el reportar, el informar sobre incidentes de seguridad, incidentes serios de seguridad de la IA, y que este para mí es el más relevante, es el derecho de ser capaces de explicar por qué ha tomado esa decisión un sistema de IA. Aparte de transparencia y otra vez esto ya hemos hablado de estas obligaciones, ¿no? El de transparencia y el de registro. Bien, y si es un desarrollador, ya veis que no son pocas. Todo esto no es tanto, es para que tengamos en cuenta que estas obligaciones no son pocas y no son sencillas de cumplir. Requieren de un trabajo minucioso y sobre todo centrado en el interesado. Sobre todo lo más importante, yo creo que, la mayoría de estas obligaciones se basan en ser capaces de dar explicación de cómo funciona el sistema, de por qué tomaron una decisión y en la medida posible intentar reducir los riesgos como los sesgos de estos sistemas para que no afecten o que afecten de forma limitada a los interesados. Bueno, pues viendo todo esto, todas estas obligaciones y todas las sanciones, responsabilidades que surgen, ha habido una serie de actores que han desarrollado sus propios certificados. Son certificados que nos ayudan a, pues, o a demostrar que cumplimos con la normativa o que tenemos un sistema de guía confiable o que el producto que contratamos sea confiable y que esté en línea con la normativa. Entre todos estos, yo destacaría principalmente la ISO 42001 porque, en mi opinión, y la de otros muchos, creemos que va a ser la ISO 27001 en temas de sistema de IA. ¿Por qué? Porque esa va a ser la que nos establezca cuáles son los requisitos o las cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la IA. Sería un IMSS en vez de un ICMS, que recoge la ISO 27001. Sus objetivos son sencillos, son promover el desarrollo y el uso del sistema de IA ética, fiable, transparente y responsable, ayudar a las organizaciones a identificar y mitigar los riesgos relacionados con el sistema de IA y además ayuda a cumplir con la normativa. En vinculación a la ISO 42001, tenemos la ISO 23224. La diferencia que hay entre la 42001 y la 23294 es que nos ayudan a plantear un sistema de gestión de riesgos de la inteligencia artificial. Es decir, ya no es un sistema de gestión de la IA, sino únicamente un sistema de gestión de riesgos de la IA, que como recordemos, voy para atrás un momento, era una de las obligaciones, artículo 9. Entonces, con este estándar internacional nos ayuda a mantener unos principios en los que se tiene que basar la IA y lo que se tiene que tener en cuenta para evitar los riesgos de la IA, un marco que integra la gestión de los riesgos de este sistema y los procesos para lidiar con estos riesgos, tanto políticas, procedimientos, prácticas, etc. Además de todo esto, tenemos el certificado de transparencia algorítmica de A-Digital. A-Digital es la asociación no sé si de derecho digital o de empresas del sector digital, son las que es la asociación que gestiona la lista Robinson. Ha desarrollado un proyecto donde nos ayuda a certificar que los sistemas de IA con los que trabajamos o desarrollamos son accesibles y sencillos de explicar su funcionamiento. Es decir, no entra tanto en la forma de gestionar el sistema de IA con todas sus obligaciones, únicamente se centra
en aquellas relacionadas con la explicabilidad del sistema y la transparencia. Es decir, una de las obligaciones, y lo que hemos dicho, aparte de unas obligaciones, una de las cuestiones esenciales de cualquier sistema de inteligencia artificial. Este certificado ha sido presentado ante el Foro Global sobre la Ética de la IA en la UNESCO y así como incluirse en el catálogo de herramientas y métricas para IA confiable de la OCDE. Eh, Nosotros trabajamos mano a mano con A Digital y ayudamos a las empresas a certificarse. Por eso siempre nos gusta mencionarla, porque mencionar lo potente que es en el sentido de explicar la transparencia y la explicabilidad, pero es verdad que hay que subrayar que no es que certifiques el sistema de la IA en su conjunto, únicamente una parte muy concreta de la misma. Bien, hemos hablado de la teoría, yo creo que la gente estará un poco harta y como saliendo humo de las orejas. Entonces vamos a hablar de la parte más práctica, de por qué todos estos riesgos y todos estos problemas que hablamos, problemas y ventajas que tiene el sistema de IA, no es una cuestión de probabilística y que esté en el futuro, sino una cuestión que se está dando al día de hoy. Entonces, a continuación vamos a hablar de una serie de ejemplos, de unos ejemplos prácticos, noticias sobre sistemas de IA que pueden tener una afectación importante en el día a día y intentando también centrarlo en la gestión de personas y la selección de candidatos. Bien, esta noticia nos confirma lo que todo el mundo sospechaba. La inteligencia artificial discrimina a los procesos de selección. La supremacía del hombre sobre la mujer en la carrera por un puesto de trabajo tiene una explicación clara. Los algoritmos no son neutros. Pero ¿por qué hablamos de estos sesgos y por qué se afirma de forma tan categórica que los algoritmos no son neutros? Debido a los sesgos que tienen las personas que trabajan o desarrollan los sistemas de IA. Generalmente las personas que desarrollan estos sistemas son hombres blancos, eh, son personas blancas heterosexuales. Entonces, estos sesgos, que a lo mejor no son ni conscientes de que existen, se pueden trasladar a la IA. ¿Y qué es lo que sucede? Que como sucede en esta noticia, no, pero en otra, que llega un punto que no es fácil de eliminar este sesgo, porque realmente está tan imbuido en la forma de procesar la información que no es que ese sistema de IA va a ser racista, machista, etcétera. Por otro lado, tenemos el caso de Air Canadá, que tuvo problemas de reembolso por su hija. Este caso fue que una persona que quería cambiar su billete porque había. No, quería comprar un billete porque había fallecido su abuela. Escribió a través del chatbot de Air Canadá que quería comprar un billete y le explicó el motivo. Pues el chat de Air Canadá, de forma, pues apoyando en el luto de esta persona, le ofreció un descuento del 50% o por ahí de de, del billete, el reembolso de un porcentaje muy elevado. Claro, la persona compró el billete y luego solicitó el reembolso que le había prometido este sistema de IA, este chatbot, a lo que la empresa dijo que no existe ningún plan, política de reembolso por luto, por lo que la persona que le pidieron que quería ejercer su reembolso, su derecho a reembolso, que le había dicho la IA, fue a tribunales y le han dado la razón, porque entiende que las ofertas que realice la empresa, incluso aunque sea la IA y no haya sido designada por la IA, la empresa es responsable de esa decisión que ha tomado ese interesado. Entonces, también es importante hay que tener en cuenta que el chatbot o la IA nos ofrezca cosas que realmente a la verdad no podemos cumplir. Luego, esto es lo que estaba comentando antes. Hay algoritmos que calculan que los algoritmos que existen, algoritmos jueces que se utilizan en Estados Unidos especialmente, calcula la posibilidad de reincidencia
de las personas, que esto ayuda a la hora de determinar la pena, y siempre discriminar a los negros, siempre discriminar a los negros, mejor dicho, en casos similares y con mismas circunstancias. Y lo que preocupa aquí es que no es fácil corregirlo. Ese es el problema de toda esta cuestión. Aunque se reprograme de nuevo el sistema, al estar estos sesgos tan imbuidos y forman parte de nuestra forma de actuar, realmente los sistemas de IA no es que sean racistas, machistas o racistas, machistas, lo que sea, sino que las personas que lo desarrollan, aunque sea un rasgo mínimo, tienen estos sesgos y estos prejuicios y pueden eh, trasladarse al sistema de IA, y este lo que hace es empeorarlo o multiplicarlo por 10. Entonces, es importante tratar este principio, este problema de los sesgos, para no nos afecte, o al menos limitar esa influencia en las decisiones que tome el sistema de IA. Como conclusión, hemos visto que los sistemas de IA tienen su complejidad. La idea de la Unión Europea de regularlo, incluir tantas obligaciones, no sé si nos va a ayudar a ser mejores o ser más competitivos. Va a suponer retos para todas las empresas que quieran tratar con sistema de IA. No obstante, también creo que es una oportunidad para las empresas tomar más conciencia de los sistemas, productos que contratan, y cómo quiere que este sistema de IA actúe en su nombre y cómo funcione. Creo que más que un problema, más que algo pesado, tendremos que verlo como algo positivo. Y creo que estamos en un momento que, aunque haya mucha gente que nos digan que viene el fin del mundo, tenemos que estar en el lugar adecuado y seguir invirtiendo y investigando y estudiando sobre esta fantástica tecnología. Y sin más, yo respondo a las preguntas que haya recogido, Maite. Pues muchísimas gracias, Esteban, por la amplitud del tema y la complejidad que tiene, aterrizarlo como lo has hecho y darnos esa visión de, oye, todos, es verdad que los llamamos riesgos, pero son retos. La IA no va a parar, la IA es eficiencia, entonces tenemos que asumir todos estos retos como desafíos, desafíos que antes o después nos va a tocar lidiar en las empresas. Ayer justamente tuvimos una sesión en la que hablábamos de todo esto y claro, junto con todo lo que nos has estado comentando hoy, a mí me surgen un montón de problemas. Por ejemplo, hablábamos o hablabas de, el uso de ChatGPT, claro, y de cómo va a ser muy difícil em, que no incurramos en errores, en sesgos, con tal cantidad de repositorio de información que hay metido directamente en los buscadores, nadie va a revisar esa información anterior. De hecho, hace poco el propio Google tuvo que retirar o hacer cambios en su generador de imágenes porque recordad, alguien buscó nazismo, diversidad, no sé qué, y empezaron a salir mujeres asiáticas o señores negros vestidos con uniformes nazis, cosa que jamás se ha producido en la historia. También es verdad que la inteligencia artificial, como tiene mucha lógica, otra cosa no, puede no tener razonamiento humano, pero tiene una lógica aplastante. Con ese caso, lo que nos ha situado es nos ha puesto de relieve nuestras incongruencias. Estamos llevando a tal extremo la diversidad que la inteligencia artificial aplica mucha lógica. Dice, claro, si es que esto es así, por un lado me estás diciendo esto, por otro me dices otro, yo lo conecto y ya está. El reto es un reto multidisciplinar. Y de hecho es lo que nosotros en el proyecto IA Más Igual estamos haciendo. Estamos ya empezando a auditar algoritmos que se están utilizando en empresas españolas, tanto en empresas proveedoras como en empresas usuarias, porque no hay nada como meterse aquí, digamos, en la cocina. Hay que ver cómo se están haciendo las cosas, cómo se pueden empezar a hacer de otra manera y desde luego el camino solo ha hecho más que empezar. Una pregunta para romper el hielo de las preguntas, aunque no vamos a poder extendernos mucho, pues porque hemos agotado la hora y si tenéis preguntas las podemos contestar después. Pero una, por ejemplo, hablabas de que tenemos que hacer una evaluación del riesgo inicial. ¿Sí? ¿Hay pautas para hacer esa evaluación del riesgo? ¿Tenemos ya algo escrito, algo de lo que podamos tirar? En relación a los algoritmos, en relación de algoritmos, o en relación de riesgo de los algoritmos,
En los anexos del RIA establece como una serie de pautas, pero yo creo que son insuficientes. Tendremos que esperar a ¿verdad? que terminen las autoridades correspondientes. Ujú, Siempre se puede intentar ir desde un punto de vista de protección de datos, aunque también recomiendo que tanto hay una serie de grupos de científicos de IA de Países Bajos como de Canadá que han hecho unos proyectos que tendría que apuntarlo, lo apuntaré en la presentación, sobre cómo hacer una evaluación algorítmica o qué se debería tener en cuenta. Eh, a día de hoy no hay pautas oficiales, ujú. simplemente pues la ISO 22001, la 23.800, ahora mismo no recuerdo el nombre, número exacto, como puede ser unas buenas referencias para empezar a trabajar en esas evaluaciones de riesgos. Vale. Tania nos pregunta si queremos implantar algo sencillo para comenzar a utilizar ChatGPT en recursos humanos, por ejemplo, para creación de perfiles de puestos o creación de ofertas de trabajo, clasificación de candidatos, legalmente, ¿qué hay que cumplir? Es una Ujú. pregunta aparentemente sencilla, pero Eso es que no lo es. tiene que diseccionarlo. Porque claro, en primer lugar, si utilizamos ChatGPT, hemos informado. Sí, hemos hablado de clasificación y selección de perfiles. Hemos informado a los interesados que vamos a utilizar este sistema. Es Primero. decir, cuando se aplican a la oferta, hemos informado esto de cómo va a tratar su información y que se va a utilizar ChatGPT, que es una empresa distinta que es OpenAI, para este tratamiento. Hemos hecho una evaluación de impacto para poder utilizar esta tecnología. También tenemos que tener en cuenta que si afecta al tema de selección de ofertas internas de empleados, hay que informar al comité de empresa del mismo. Entonces, tiene mucho, o sea, una pregunta muy sencilla, pero básicamente yo como lo abordaría es, primero, punto de vista de protección de datos. Ujú. Luego, resto de normativas, estatuto de trabajadores, propiedad intelectual, Código Civil, etcétera. Y todo esto lo pondría en un marco con la perspectiva de cumplir las obligaciones del RIA, del Reglamento de Inteligencia Artificial. Vale. Yo tenía aquí otra pregunta. Sí, mira, era relacionada con, claro, con la situación actual. Ahora mismo, bueno, espera, que voy a comentar una cosa de lo que ha comentado Tania. A mí siempre me gusta decir que ChatGPT es un repositorio de información muy, muy, muy amplio, pero incompleto. Y cualquier utilización que hagáis de ello, siempre, como ha dicho también Esteban en su presentación, tiene que tener la supervisión final de una persona, de una inteligencia humana. ¿Por qué? Porque te pone en contexto lo que te arroja ChatGPT. Nosotros hicimos una sesión en la Universidad de Navarra con un ejercicio práctico con ChatGPT y con currículums precisamente. Le metimos varios currículums y lo que le pedimos es que nos diera el perfil ideal. En este caso era de un perfil de ventas. Y claro, como teníamos, y lo habíamos hecho a posta, ¿eh? Habíamos incluido en la información que tenía que tratar, en los datos, que tenía que tratar muchos más currículums de hombres que de mujeres, solo por ese hecho, solo por ese hecho, el perfil ideal ya era el de un hombre y no el de una mujer. Tú no puedes tomar decisiones sobre eso solo. Por eso digo que ChatGPT tiene que tener cogerlo un poquito pues con toda la precaución que se debe. Mi pregunta iba en torno a las responsabilidades de las empresas usuarias y de las empresas proveedoras, porque ahora mismo tú has comentado algo, pero ahora mismo hay una confusión bastante grande. Yo he llegado a oír que es mejor externalizar esto porque externalizas la responsabilidad y no es así, ¿verdad? No, es que justamente la normativa intenta evitar ese lavado de manos, como hablando de forma Eso profana. es. ¿No? Eh, los desarrolladores de sistemas de inteligencia artificial tienen muchas obligaciones, son muchas las obligaciones, pero como hemos comentado anteriormente, y voy a dejar la matriz porque yo creo que Ujú, es bastante representativa. A ver si la encuentro. Aquí. Aquí podemos ver que los ujú. deployers, que serían aquellas empresas usuarias, Sí, las empresas que sí. implementan, que contratan estos sistemas, tienen que tener un sistema de gestión de riesgos, tienen que tener las obligaciones de información de transparencia, la revisión de las decisiones por una inteligencia humana,
Toda esta columna tiene que cumplir los usuarios. Y el no cumplirlo, sobre todo teniendo en cuenta que los sistemas de recursos humanos y selección son de riesgo alto, puede conllevar a sanciones de hasta 15 millones o del 3% de la facturación anual global. Es decir, si tú estás en una multinacional, no cumple con estas obligaciones y aunque tú solo utilices esta solución en una empresa nacional, la sanción no se va a hacer con la facturación de la empresa nacional, de la filial nacional. Se va a tener en cuenta con la facturación global. Eso es también una forma de ponernos en situación. Entonces, el hecho de externalizarlo porque consideras que así no te ahorra responsabilidad y es culpa del proveedor, alguna Ujú. parte podrá ser, pero las obligaciones que tú tienes que cumplir siendo el responsable, eso no te puedes escapar de ellas. Fíjate, hombre, yo creo que todo esto será pues esperar a que de verdad la normativa consolide todos esos flecos, que creo que son muchos los flecos, que tiene que terminar de aterrizar, de clarificar, porque bueno, el panorama de los departamentos de recursos humanos y de relaciones laborales en materia normativa ya es suficientemente complejo, ¿no? Pero a mí me preocupa una cosa y es una reflexión final. Antes de hacer la última pregunta, creo que acaba de llegar otra. Y es, el miedo que yo tengo básicamente es que la inteligencia artificial genere sesgos, pero de competitividad o brechas de competitividad. Porque con este panorama que nos estás dibujando de obligaciones, incluso de asumir un compliance laboral que incluya tantas cosas, las empresas medianas y pequeñas no pueden hacer. Las grandes, bueno, con todas las dificultades del mundo podrán, pero escalar esto para que España sea competitiva en un marco de inteligencia artificial, digitalización y tal, a fecha de hoy me parece un gran riesgo. Y no había caído en él hasta que te he escuchado hablar, Esteban. Es así. Francisco, la última pregunta. ¿Acabaremos obligados a auditar a los proveedores? Buena pregunta. Aun cuando dispongan de ISOs y certificados, ¿se prevén validaciones o aprobaciones previas por las agencias nacionales? Y antes de que te respondas, Esteban, te voy a decir una cosa, Francisco, que es importante. España está apostando en materia así general, no específica de recursos humanos, por las autocertificaciones. De hecho, el Gobierno de España está trabajando con varias consultoras en autocertificaciones. Imagínatelo y intríncalo con tu pregunta. Una autocertificación para mí, y soy muy profana en esto, no tiene sentido en un contexto de alto riesgo, de datos de alto riesgo. O entonces, yo creo que deberíamos entrar en una espiral de autocertificación de cada uno y luego me certifican que no tiene ningún sentido. Quizá para otro tipo de modelos de algoritmo de bajo riesgo no esté mal, pero todos aquellos que tengan en su línea de flotación los derechos de las personas, ya sean universales, de trabajo, etcétera, no van a poder ir por una autocertificación. Esa es mi humilde opinión. Esteban, ¿qué le decimos a Francisco de certificaciones de certificaciones? Ya. A ver, de nuevo, como todavía estamos un poco en la fase inicial, no te quiero responder de forma categórica. Sí te puedo decir que a pesar de que tengan certificaciones, ya enfocándolo desde este punto de vista de protección de datos, siempre ayuda que tengan esas certificaciones porque es un estándar internacional. Entonces, si una empresa tiene la 42001 o su sistema de IA tiene 42001, te da una certeza o garantía de que va a estar muy en línea con la normativa o que al menos se tiene en cuenta el tema de compliance. Esto significa que te ahorra a ti, empresa, deployer, usuaria, responsable de implementación, de cumplir con tus obligaciones. En absoluto. Lo único que te va a facilitarlo, seguramente. A tu segunda pregunta, no sabría decirte. No sé si, No, no, que no sabría decirte cómo va a ser la autoridad nueva que ha surgido, que van a surgir en temas de IA. No sé si van a ser tan activas así, como la de protección claro. de datos o va a ser un papel mucho más pasivo y sin entrar en mucho más detalle. Tenemos que ver cuando vaya poniéndose en marcha. Lo que sí que es cierto, y con esto sí ya acabamos, es que la inspección de trabajo en otras materias sí que valora positivamente el hecho de que las empresas tengan un sistema de gestión de riesgo. Y ante una inspección puede ser que se tenga en cuenta que por lo menos lo has intentado. Luego se pueden producir Claro, numerosas casuísticas, ¿no? Pero la voluntad de la empresa es dotarse de un sistema que minimice el riesgo, con medidas concretas, con una evaluación, como has dicho tú, y eso sí, yo sí que soy consciente, me lo han contado otros abogados y en un informe que hicimos hace nada de compliance también salió, que bueno, que se puede utilizar como un escudo.
no al 100% seguro, pero desde luego no al 0%, que es de lo que partimos ahora casi prácticamente, ¿no? Pues bien, muchísimas gracias, Esteban. Les reitero que ha sido una ponencia fantástica. Yo me he quedado con un montón de dudas que seguramente comentaremos en estos próximos días por el proyecto de IA en el que estamos metidos. Gracias a todos los que nos habéis seguido. Ahora procedemos a enviaros los materiales y estamos aquí para lo que necesitéis en este complejo mundo que no ha hecho más que empezar. Un abrazo y feliz miércoles. Perfecto, muchas gracias.